Al fenómeno de difusión lo podemos definir como la tendencia de toda sustancia a esparcirse uniformemente a través del espacio que se encuentra a su disposición. El transporte de moléculas a través de la membrana se lo puede clasificar como activo o pasivo según si se realiza o no gasto de energía. Dentro del transporte pasivo encontramos a la difusión simple. Esta se aplica para partículas pequeñas no cargadas y cumplen con la ley de Fick. La ley de Fick establece que el flujo neto de moléculas por unidad de área es directamente proporcional al gradiente de concentración. Su fórmula matemática es J, como el vector flujo, es igual a D, coeficiente de difusión, por el gradiente de concentración. A su vez, este gradiente es la diferencia de concentración sobre la distancia, o sea, delta C sobre delta X. El gradiente también es un vector que tiene sentido contrario al vector flujo y nos indica hacia dónde crece la concentración. Es decir, como podemos ver en la secuencia de vasos de precipitados que está abajo, se colocó una gota de colorante que, luego de un tiempo, difundió hacia todo el líquido. Entonces, el vector flujo irá desde el punto de aplicación hacia donde no hay colorante. En cambio, el gradiente irá desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración, o sea, donde no hay colorante, hacia donde está el punto de aplicación del colorante. Veamos cómo se produce la difusión a través de la membrana plasmática. En la parte superior está el medio extracelular y por debajo de la bicapa lipídica el citoplasma. En celeste tenemos partículas pequeñas no cargadas que luego de un tiempo lograrán atravesar la membrana por medio de difusión simple. Planteamos entonces la ley de Fick, pero en este caso esa distancia va a ser el espesor de la membrana. Por otro lado, la diferencia de concentraciones serán la concentración extracelular menos la concentración intracelular. Teniendo en cuenta que para una sustancia en particular el coeficiente D es constante y el espesor de la membrana también es constante, podemos combinar ambos y definir a la permeabilidad como D sobre E, coeficiente de difusión sobre el espesor de la membrana. Entonces, la ley de Fick nos quedaría como J, flujo, es igual a permeabilidad por la diferencia entre la concentración externa menos concentración interna. También podemos determinar la velocidad de difusión como velocidad es igual a flujo por área. Aquí debo aclarar que en ciertas bibliografías se puede encontrar a J, flujo, como densidad de flujo. La ley de Fick no se aplica a partículas que tengan cargas. En estos casos, el flujo va a estar determinado no solo por el gradiente de concentración, sino también por el potencial eléctrico que existe a ambos lados de la membrana. Ahora vamos a ver cómo es el flujo de los principales iones a través de la membrana. Lo que se observa es un esquema de la membrana plasmática. Del lado derecho es el medio extracelular y del lado izquierdo el intracelular. Del lado interno de la membrana existe una densidad de cargas negativas. Esto lo veremos más adelante en el módulo de electricidad. El sodio se encuentra distribuido en mayor concentración del lado externo, entonces, por diferencia de concentración, tenderá a ingresar. Por otro lado, como su carga es positiva, se verá atraído hacia el interior, en donde hay cargas negativas. Para ambos, el vector flujo se dirige hacia el interior de la célula. El flujo neto estará determinado por ambos vectores. En este caso es la suma del flujo debido a la diferencia de concentración y el flujo debido a la diferencia de potencial. En definitiva, nos dará un vector de mayor magnitud dirigido hacia el interior. A este movimiento lo llamamos influjo. En este caso será un influjo de sodio. En el caso del potasio se encuentra a mayor concentración del lado interno, o sea, en el citoplasma. Entonces, debido a la diferencia de concentración, el vector flujo irá hacia afuera. Como la carga eléctrica del potasio
es positiva, tenderá a ser atraído hacia el interior de la célula. Entonces, el vector flujo, debido a la diferencia de potencial, irá dirigido hacia adentro. Como vemos en el dibujo, el vector flujo, debido a la diferencia de concentración, tiene una magnitud mayor y es de sentido contrario al vector flujo por la diferencia de potencial. Entonces, el flujo neto va a estar determinado por la diferencia entre el flujo por diferencia de concentración menos el flujo por diferencia de voltaje. Nos quedará entonces un vector mucho más pequeño que se dirige hacia el lado externo. En este caso, ese movimiento se lo llama eflujo. Vamos a tener un eflujo de potasio. Ahora veamos el caso del cloro. Tenemos que el cloro se encuentra en mayor concentración en el medio extracelular. Entonces, el flujo debido a la diferencia de concentración irá dirigido hacia el lado interno de la célula. Por otro lado, el cloro tiene una carga negativa, por lo tanto, tenderá a irse hacia el exterior de la célula. Se verá atraído hacia las cargas positivas. Ambos vectores tendrán igual magnitud, pero sentido contrario. Por lo tanto, si sumamos estos vectores, nos quedará que el flujo neto es igual a 0. En este caso, decimos que estamos en un equilibrio pasivo. El movimiento de partículas a través de la membrana se puede producir por transporte activo o pasivo. Como mencionamos anteriormente, el transporte pasivo se realiza sin gasto de energía. Como ejemplo, vemos la difusión de los iones sodio y potasio. Por otro lado, el transporte activo se realiza con gasto de energía, y como ejemplo mencionamos a la bomba de sodio y potasio. En el esquema que se ve a la derecha, encontramos en el centro a la bomba de sodio y potasio, y a los costados cómo es el flujo neto del sodio y el potasio por difusión. Aquí podemos ver cómo se produce un eflujo de potasio y un influjo de sodio, mientras que la bomba de sodio y potasio realiza el movimiento inverso, o sea, ingresa potasio a la célula y saca sodio hacia el líquido extracelular. Este mecanismo contribuye a la homeostasis.